Ahuizotl, una de las criaturas más extrañas de las antiguas tradiciones mexicas. Según las descripciones conservadas en el Códice Florentino, era un pequeño animal acuático, parecido a un perro, con piel oscura y una característica imposible de ignorar: una mano humana al final de su cola. Vivía en las aguas profundas y esperaba cerca de las orillas. Pero lo más extraño no era su apariencia, era la forma en que cazaba. Según el relato, cuando quería atraer a una persona, comenzaba a llorar como si fuera un niño. Al escuchar aquel llanto, alguien podía acercarse pensando que había un niño en peligro, y entonces el ahuizotl utilizaba la mano de su cola para agarrarlo y lo arrastraba hasta las profundidades del agua. Allí, la persona moría ahogada. Los relatos incluso describen que, cuando el cuerpo regresaba a la superficie, podía aparecer sin ojos, dientes ni uñas. Para los antiguos mexicanos, no era simplemente un animal extraño. El Museo Nacional de Antropología lo describe como un ser asociado con Tlaloc, relacionado con las aguas, y cuya función era atrapar a los humanos y llevarlos hacia las profundidades. Y lo más extraño de todo esto era atribuido a una criatura que parecía un pequeño animal. Pero si un monstruo con una mano humana en la cola ya parece imposible, espera a conocer el siguiente: Nukelabí. Nukelabí, una criatura aterradora de las Islas Orcadas. Forma parte del antiguo folclore de Escocia. Vivía cerca del mar, pero no era un caballo normal. Ni siquiera era completamente humano. Las historias lo describían como una criatura con forma de caballo y un cuerpo humano unido a su lomo. Y lo más perturbador, no tenía piel. Su carne quedaba completamente expuesta. Sus venas podían verse y su aspecto era aterrador. Pero Nakelabi no solamente asustaba a las personas, también era considerado responsable de desgracias. Se decía que podía traer enfermedades, también podía destruir las cosechas y contaminar el agua. Por eso los habitantes de las islas le tenían verdadero miedo. Pero había algo que podía protegerlos: el agua dulce. Según las historias, Nukelabí no podía entrar en ella. Por eso, cuando la criatura perseguía a alguien, una corriente de agua dulce podía convertirse en su salvación. Y si pensabas que una criatura sin piel ya era suficientemente extraña, la siguiente será todavía peor. Penangalan Penangalan, una criatura del folclore de Malasia. Pero su apariencia era muy diferente a la de otros monstruos. Durante el día, parecía una mujer normal, pero por la noche, su cabeza podía separarse del cuerpo. Y no se iba sola. Sus órganos internos quedaban colgando debajo de ella. La criatura volaba durante la noche y buscaba personas vulnerables, especialmente mujeres embarazadas. También se decía que atacaba a los recién nacidos. Podía entrar en las casas durante la oscuridad y acercarse silenciosamente a sus víctimas. Sus órganos podían extenderse como tentáculos, y su presencia era considerada una señal de peligro. Para protegerse, algunas historias hablaban de ramas espinosas. Las ramas podían atrapar sus órganos cuando regresaba, y entonces la criatura quedaba atrapada. Pero esta criatura todavía no es la más extraña de nuestra lista. La siguiente tiene algo aún más imposible: Blemyes, una criatura descrita como un hombre sin cabeza, pero tenía rostro. Sus ojos, su nariz y su boca estaban en el pecho. Estas criaturas aparecen en relatos antiguos sobre pueblos extraños y lejanos. Algunos autores grecorromanos las situaban en tierras de África. Con el tiempo, los blemis también aparecieron en mapas y manuscritos medievales. Eran representados como seres humanos, pero sin cabeza y con el rostro directamente sobre el torso. Lo más extraño es que durante siglos algunas personas creyeron que estos seres realmente existían. Los viajeros contaban historias sobre tierras desconocidas, y los mapas medievales comenzaron a llenarse de criaturas extraordinarias. Los blemis se convirtieron en uno de esos pueblos legendarios. No eran conocidos por una gran maldición, ni por perseguir humanos. Su propia existencia era lo extraño. Eran una advertencia de lo que podía existir, más allá de las tierras conocidas. Y si creías que un humano sin cabeza era imposible, espera a ver lo que viene después. Amit, una criatura de la mitología del antiguo Egipto. Su cuerpo parecía imposible. Tenía cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y la parte trasera de un hipopótamo. Pero Amit no era una criatura cualquiera. Esperaba junto a la balanza de los muertos. Allí observaba el juicio de cada corazón. Si el corazón no superaba la prueba, Amit esperaba su turno. Podía devorar el corazón del condenado, y con eso, el muerto perdía la posibilidad de continuar su existencia. Por eso los egipcios la temían.
Pero Amit no perseguía personas por las calles. Su función era mucho más específica. Ella esperaba al lado de los muertos que habían fracasado. Y si esta criatura ya parece una combinación imposible, la próxima será todavía más extraña. Más. Yamata no Orochi, una criatura monstruosa de la mitología japonesa. Era una serpiente gigantesca, pero tenía algo mucho más extraño: 8 cabezas. Y también 8 colas. Su cuerpo era tan enorme que podía cubrir varias montañas. Según el mito, Orochi aterrorizaba una región. Cada año exigía una joven como sacrificio, y una familia ya había perdido a varias hijas. Solo quedaba una. Su nombre era Kushinada. Entonces apareció el dios Susanoo y decidió enfrentarse a la criatura, pero no intentó luchar contra sus 8 cabezas directamente. Preparó una trampa. Colocó 8 recipientes llenos de sake. Orochi se acercó y bebió de todos. La criatura quedó completamente embriagada. Entonces, Susanoo tomó su espada y atacó sus 8 cabezas. Finalmente, el monstruo cayó y de su cuerpo apareció una espada legendaria. Pero esa ya es otra historia, porque la próxima criatura parece todavía más imposible. Manticora. La manticora, una criatura de las antiguas tradiciones persas. Su cuerpo parecía el de un enorme león, pero su rostro era humano. Tenía una boca enorme y, según algunas descripciones, varias filas de dientes, pero todavía había algo peor. Su cola era parecida a la de un escorpión y podía tener espinas venenosas. La manticora era considerada un depredador. Vivía en lugares salvajes y alejados. Se decía que cazaba seres humanos y podía perseguirlos durante largas distancias. Algunas historias incluso afirmaban que podía utilizar su cola para atacar desde lejos. Su aspecto combinaba 3 criaturas diferentes: un león, un humano y un escorpión. Por eso terminó convirtiéndose en una de las criaturas más extrañas de las antiguas leyendas. Pero todavía nos quedan criaturas aún más extrañas, y la próxima tiene una característica que parece completamente absurda. Tikbalang, una criatura del folclore de Filipinas. Vivía en los bosques y tenía una apariencia muy extraña. Su cuerpo era parecido al de un humano, pero tenía cabeza de caballo. También tenía piernas largas y delgadas. Según las historias, podía aparecer en los caminos y confundir a los viajeros. Algunas leyendas decían que hacía que las personas se perdieran. El viajero podía caminar durante horas y terminar regresando al mismo lugar. También podía imitar voces y utilizar los sonidos del bosque para engañar, pero no siempre atacaba directamente. A veces, simplemente jugaba con quienes se encontraba. Para protegerse, algunas tradiciones recomendaban llevar ciertos objetos. También se decía que había una forma de reconocerlo. Debías mirar cuidadosamente sus piernas, porque algunas versiones decían que sus rodillas estaban orientadas de forma extraña. Un ser humano, con cabeza de caballo, esperando en medio del bosque.